de expresión, con periodismo crítico. 9:35. Aritméticamente hablando, pido disculpas por lo que voy a decir a manera de un anticipado hacia este binomio integrado por Dalo Bucaram y el respetable y querido amigo señor doctor Ramiro Aguilar, a quien la mayor parte de los conciudadanos habitantes de este Ecuador pequeñito y de esta ciudad maravillosa donde nos conocemos todos, goza de una espléndida imagen y de un afecto y confiabilidad social bastante grandes. Esto es inequívoco. Aquí estoy con el doctor Ramiro Aguilar y yo lo que le quiero decir, doctor Aguilar, no creo estar equivocado, es que las definiciones y los resultados que se sugieran ya en el campo de la hora 18, la hora 19, la hora 20, ¿será que la hora 22, para estar más exactos, del día domingo 19 de febrero, me da el pálpito, por lo que veo venir, que el binomio presidencial, me gustó ese detalle además, el binomio presidencial de Dalo Bucaram y Ramiro Aguilar va a tener un acento de novedad y de un poder impresionante en términos de adhesión ciudadana. Yo creo que va a haber una buena cosecha y me alegra mucho por la estima que le guardo y que usted la conoce, y más que todo, retratando la aspiración que debe tener la colectividad quiteña en buena parte, en buena medida, que considera que sus aportes a la ciudad y al país han sido óptimos. Esto le digo con mi condición de amigo, pero más como comunicador. Un comunicador que sabe decir las cosas de bueno y de malo e intenta estar en un andarivel de certeza. Los resultados del binomio Bucaram-Aguilar del 19 de febrero van a ser, como alguien en la costa puso este nombre, un fenómeno, dijo. Y claro, fenómeno también suelen manifestar los argentinos cuando quieren agigantar las cosas, pero con bases. Así es que le deseo lo mejor de lo mejor. ¿Cómo cree usted que han podido lidiar entre los dos, dueños de estilos diferentes, personalidades en edad y en contenidos y en formas de ser, en actitudes totalmente diferentes? ¿O es que yo he estado equivocado y el ojo humano de la generalidad de los ecuatorianos dijimos equivocadamente, ¿y qué van a hacer el Dalo y el Ramiro y el Dalo? Primera señal de cohesión, de desinterés y de mutuo afecto ha sido ubicarse entre los dos como candidatos presidenciales. Eso le gustó mucho a la gente, le debo confesar. Cuéntenos cómo cohesionaron, cuál ha sido esta parte fundamental y humana de su primera experiencia e historia electoral, política electoral, señor doctora. Estamos para eso. Gracias, Gonzalo. Buenos días a la audiencia. Efectivamente, estoy muy optimista, muy positivo. Estoy convencido de que vamos a hacer una sorpresa importante en las elecciones del 19 de febrero. Estoy convencido de ello. Y eso además va a tener un sabor muy especial para Dalo Bucaram y para mí, porque atrás de nosotros no hay una estructura económica, una estructura política, no tenemos municipios aliados, no tenemos bancos aliados, no tenemos un gobierno aliado. Es decir, lo que estamos haciendo, Dalo Bucaram, las listas 10, el partido FE y quien le habla, es un esfuerzo democrático ciudadano muy, muy significativo, que tiene una contraparte de aceptación popular muy importante.
Ese optimismo me hace sostener además algo que el oyente debe estar claro. La elección está abierta, completamente abierta. ¿Qué quiere significar Quiere con decir aquello? que no se sorprendan si el candidato oficialista Lenín Moreno no entra a segunda vuelta. La gente está harta, está cansada, está fastidiada, está cansada del maltrato, del abuso, La de la psicología crisis. de observación suya no es solamente del escenario quiteño. No, todo lo contrario. Todo lo contrario, es una percepción y es una interpretación, una lectura de las expresiones populares en todos los rincones del país que hemos visitado. Es como que, solo le hago una comparación, es como que pasa una caravana a las 35, siguen en el gobierno, la gente no quiere enemistarse con el gobierno, le sonríen. Pasamos nosotros minutos después y la gente les dice, vean, a estos ya no les aguantamos, estos tienen que irse, son unos corruptos, creen que somos tontos, nos tienen quebrados, han hecho que cerremos los negocios, que despidamos a nuestra gente, no tenemos salud, no tenemos educación, entonces esto se acaba, se termina. Y esa afirmación popular me hace a mí sostener lo que le estoy diciendo. No se sorprendan. Sí, Moreno, que además es un muy mal candidato, es un hombre que se ha negado a debatir, pero se niega a debatir porque su capacidad política es inferior al resto de candidatos que están en la lucha ¿Y qué electoral. le pasa a Lazo y qué le pasa a la doctora Viteri para que usted diga, no se sorprenda? Casi que nos dice que nosotros incluso estemos en una lista prioritaria de cuajar para la segunda vuelta. Yo tengo ahí unas valoraciones de orden político que son significativas. El pueblo ecuatoriano le teme a la derecha, Sabe que la derecha política y los empresarios que amasan grandes capitales no son precisamente los reyes de la sensibilidad. Y que en una economía en crisis, cuando se necesitan tomar medidas de ajuste, la derecha va a entrar al tajo. Ellos son econometristas, borran números en un pizarrón sin darse cuenta que cada número representa millones de ecuatorianos que pueden verse afectados. Entonces yo creo que el pueblo ecuatoriano en crisis tiene que refugiarse en la socialdemocracia. Tiene que ampararse en un binomio que primero le ha dicho siempre la verdad. Ni Dalo Bucarán ni yo le hemos dicho al Ecuador, oiga, vamos a crear 1 millón de empleos, 2 millones de empleos, vamos a subir los sueldos, dejar de pagar la luz. No. Nosotros somos muy cautos, porque además como sabemos que tenemos la posibilidad de ganar, hay que ser realistas y decir al Ecuador, el Ecuador que recibe el próximo gobierno es un Ecuador en crisis, en donde hay que ser austero, disciplinado, responsable, protector de los sectores más vulnerables, mesurado, pero también sabio y experimentado. Exactamente, pero no puede ser un gobierno que ofrezca cualquier cosa, porque al día siguiente, Gonzalo, el pueblo con justa razón te golpea la puerta de Carondelet y te dice, a ver, bonito, ¿y esto que me ofreciste qué fue? ¿Qué se haría? Y la política construida en la verdad te permite gobernar en crisis y te permite llegar a un acuerdo nacional porque llegas con las manos libres. No llegas con las manos atadas por el financiamiento de la banca, no llegas atado por el financiamiento de los grandes grupos empresariales que han hecho dinero en este gobierno también y que pretenden estar bien en todo gobierno. Llegas con las manos libres para proteger al pueblo en decisiones políticas. Entonces yo creo que el próximo gobierno, el pueblo se va a proteger en la socialdemocracia. Ese es mi concepto. El pueblo en una crisis económica tiene que protegerse en la socialdemocracia, ampararse en la socialdemocracia. Ustedes están alegando que son de centro Nosotros izquierda. somos socialdemócratas pragmáticos, así lo ha demostrado nuestro ¿Y discurso cuál es la político. diferencia con los otros socialdemócratas que todavía llevan ese colorcito que está a tus espaldas? Que nosotros somos claros y frontales en sostener una posición de fiscalización del gobierno, que no vamos a ser en absoluto tolerantes, en absoluto cómplices, que vamos a buscarles a los infractores de la ley hasta debajo de las piedras y que vamos a repatriar y traer el dinero que se robaron, lo hayan escondido donde lo hayan escondido, y aunque estén prófugos de la justicia, los traeremos igual, sacándolos
de debajo de las piedras. Es decir, con nosotros no hay una negociación de una transición para proteger las espaldas al correísmo. Con otros parece que hay, ¿no? Suena. Yo soy en política respetuoso, pero a mí las ambigüedades en política no me gustan. Tú, Gonzalo, Gonzalo, y me conoce la ciudadanía, yo soy muy claro en mis posiciones políticas. Sí, aquí yo no por lo admite... menos de los que están como primeros, a dos tengo yo escepticismos en el sentido de la fiscalización. Sí, porque además algunos de ellos también comparten pecados con este gobierno. Es decir, yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que votar esta vez por quienes le presentan una hoja de vida al Ecuador limpia y por quienes le hablan la verdad. O sea, después no habrá derecho a quejarse. No habrá derecho a quejarse. Si a usted le dicen, oiga, yo no le voy a cobrar la luz, no me suena, Gonzalo, no me suena por ninguna parte. O sea, salvo que conecte la luz del poste. Oiga, no le voy a poner 1 millón de empleos. Ningún economista del mundo puede cuantificar el número de empleos que una economía puede generar. Lo que sí puede decir son los segmentos de la economía donde un Estado puede priorizar la inversión para generar empleo. Yo tuve una conversación muy rica, muy enriquecedora con dirigentes empresariales de pequeña y mediana industria textilera, maderera, alimenticia y de software en el Ecuador. Fue una de las conversaciones en campaña más enriquecedoras que he tenido. Porque ahí están los sectores económicos donde el Estado tiene que sembrar capital, promover incentivos para volvernos exportadores de bienes y servicios, que son además los ámbitos donde el Ecuador tiene balanza comercial positiva, sector agrícola, sector agroindustrial, donde podemos fortalecernos, que es en el tema del software, en el tema de la industria maderera. Hay que fortalecer la pequeña y mediana industria, hay que proteger, y en eso sigo siendo muy claro, hay que proteger el fondo de liquidez de la banca privada, pero también hay que abrir el mercado financiero ecuatoriano a entidades bancarias internacionales para abaratar los servicios bancarios y el costo del crédito. En ese orden de cosas, Gonzalo, yo creo que el 19 de febrero el pueblo ecuatoriano se va a refugiar, a amparar, a cobijarse con la socialdemocracia, con el centro izquierda, porque es el que se va a preocupar del pueblo en el momento de salir de la crisis, con responsabilidad y con verdad. Y le repito, me parece que en ese escenario, Fuerza Ecuador, las listas 10, Dalo Bucaram y quien le habla, representamos el sector de la socialdemocracia más serio. No nos reivindicamos para nosotros ni la propiedad intelectual del término, ni somos los dueños de las banderas, ni somos los dueños de la posición política, pero creo que sí reflejamos el sector más serio y el sector que mejor interpreta la salida de la crisis. Mucha gente dirá, se lo ve muy joven, y para el encargo extraordinario, un encargo magistral prácticamente que tiene la sociedad ecuatoriana para su próximo gobernante, la sensata, la sociedad ecuatoriana responsable del futuro de sus hijos, no la novelera, la liviana, la superficial, esa que le apuesta como que en la plaza de San Francisco antiguamente ponían esa ruleta y le apostaba una ficha. No es esa la situación del Ecuador. Entonces dudarán por la edad de la sabiduría de Dalo, confiarán en usted, pero se dirán, yo creo no estar equivocado, Dalo Bucaram todavía falta que crezca, hay que apoyarle, parece que es un buen prospecto, un buen cuadro, pero no le darán la oportunidad por este elemento. ¿Está preparado Dalo Bucaram para gobernar el país? A ver, yo creo que tiene unos perfiles académicos más importantes dentro de los presidenciales. Dalo tiene una maestría en gestión de gobierno en la George Washington University, es decir, ha hecho estudios de posgrado sobre gobernabilidad. Es un hombre además que tiene una gran experiencia política desde niño y aprendió mucho de la política y de las cosas que se deben y de las cosas que no se deben hacer en política. Y
Y es un hombre que tuvo... Pero es populista. Sigue con las cascaritas pero es que eso y es un bailando y todo. ¿Es un estilo bucaramista o es una enseñanza y experiencia que le ha dado resultados desde su tío abuelo, quiero decir, su padre y él? Es que, Gonzalo, un político tiene que darse modos para que la gente le quiera. El populismo no está en la forma como el político se comporta frente a la masa. El populismo está en las propuestas del político. Es decir, si yo propongo no cobrar la luz, esa es una propuesta populista absoluta. Si yo bailo frente a una tarima para llamar la atención de 2.000, 3.000, 4.000 personas, para que esas personas capten la atención y después puedan escuchar mi lenguaje político, eso no es populismo, eso es carisma, eso es magia, eso es química, es contacto con el pueblo. Si yo le digo al pueblo ecuatoriano, oigan, les voy a dar una casa a todos los ecuatorianos, eso es populismo. Si yo les digo voy a generar 4 millones de empleo, 3 millones de empleo, 2 millones de empleo, 1 millón de empleo, eso es populismo. ¿Por qué? Porque el populismo al final del día es la oferta vacía, es la oferta sin contenido, es ese enlistamiento de buenos deseos, muchos de ellos irrealizables, que un político da en campaña con el único propósito de embaucar al electorado. Si nosotros partimos de una frase que es, señores, vamos a recibir un Ecuador en crisis económica y tenemos que ser austeros, desde esa frase partimos negando el populismo y aceptando el hecho de que vamos a tener que sacar al país a través de los conceptos. Y en cuanto a la edad, yo creo que el binomio es equilibrado, el binomio es totalmente equilibrado, hay una ecuación que se resuelve en beneficio del pueblo ecuatoriano. Dalo Bucaram, un político joven, muy bien formado, que entiende muy bien a la juventud, que es la base del electorado ecuatoriano. Y Ramiro Aguilar, un político más maduro, que entiende también un tema de que mi generación y las generaciones futuras tienen que preocuparse en dejar un país ordenado, un país institucionalizado, un país saneado económicamente, un país democrático, un país respetuoso, un país tolerante, para que se construya el Ecuador del futuro. O sea, Dalo Bucaram y Ramiro Aguilar no piensan en un gobierno de 8 años, no piensan en un gobierno de 12 años, no, nosotros pensamos en un gobierno de 4, donde nuestra mejor contribución al país sea sacarle ordenadamente de la crisis, sanear la economía nacional y entregar un país institucionalizado. Gracias, y nos darán las gracias a los dos. Esas son nuestros ejes. ¿Cómo considera el país institucionalizado Ramiro Aguilar? Con autoridades de control autónomas e independientes, con justicia independiente, con una asamblea con autonomía de voluntad, con una asamblea que haga oír su voz, con una necesidad de llegar a acuerdos nacionales. Mire, Gonzalo, yo creo que es inevitable que el próximo gobierno, para poder encontrar espacios de acuerdos nacionales, incluso tenga que compartir ministerios con otros sectores políticos para involucrar a esos sectores en el compromiso de sacar al país de la crisis, para que los distintos sectores políticos se sientan también obligados y comprometidos con la salida de la crisis, obligados y comprometidos con dejar al Ecuador este legado institucional. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el binomio que más clara tiene las cosas es el nuestro. Y desde luego somos una opción. El pueblo ecuatoriano libre y democráticamente optará por una opción u otra. Pero al final del día me parece que en este punto de la campaña, a 15 días de que se termine la campaña, se han vencido algunos mitos. El mito de hay que votar por el segundo, creo que se ha vencido, creo que la gente ya está clara de que hay que votar por quien mejor le represente, ¿no? Porque no siempre el segundo puede ser el mejor. Así es. Segundo, el segundo mito que se ha desvanecido es esto de que el gobierno es invencible, de que el candidato oficialista es invencible. No, todo lo contrario. Créanme que es una candidatura que se desploma semana a semana, y mientras más actos de corrupción se develan, hay más repugnancia en el electorado ecuatoriano respecto a un gobierno corrupto, abusivo, prepotente, grosero, impune. Porque la gente no es tonta, Gonzalo, la gente se da cuenta que la plata que se han robado
producto del trabajo y el esfuerzo de los ecuatorianos. Y lo que más grave es esta sensación de impunidad. Esta sensación de que va el fiscal general a los Estados Unidos, pide la lista de los funcionarios y viene y dice, ese es el tema que quería no hay cómo tocar con decir, usted. ¿a qué te fuiste? Sí. ¿Para qué te fuiste? Y no se puede comer al cuento a un ciudadano. Es decir, no hay cómo dar la lista. ¿Y cómo es que Panamá tiene nombres? ¿Y cómo es que Colombia tiene nombres? Perú. ¿Y cómo es que Perú tiene nombres? ¿Y cómo es que Brasil tiene nombres? ¿Y cómo es que Argentina Panamá. tiene nombres? Y bonitico, no puedes dar los nombres. Eso no te va a creer Entonces, nadie. ¿a qué fuiste? ¿A qué fuiste? Claro. Porque además fuiste pagado por el Estado ecuatoriano, porque es un viaje oficial del fiscal general de la Nación. Sí, sí, sí. Entonces, una cosa que indigna, pues, Gonzalo. Sí, en eso estábamos en la mañana. Y la gente está cansada. Y la gente Sí, no sí. come cuentos. Así es. Y la gente dice, a ver, yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana, abro mi negocio, trabajo todo el mes para pagar el arriendo, para pagar los aportes al seguro de mis empleados. Tengo un nivel de utilidad mínimo. Tengo a varios hijos desempleados, a varios hijos fuera de la universidad. No puedo ir a un hospital público y al IES porque me dan citas en 3, 4 meses y estos boniticos amasando la plata con las dos manos. Si les faltan manos para coger la plata. No puede ser. Un amigo mío me escribía y ya se me extravió de nuevo. A ver si me hace el favor. Este amigo me dice, el gobierno ya sabe, doctor. Gracias. A ver, aquí está. Mi estimado Gonzalo, los nombres ya tiene Correa. Y el viaje del fiscal solo fue pantomima para mantener la reserva hasta que pase el 19 de febrero. Y obviamente se identifica, dice, soy Gustavo Chiriboga, yo lo conozco. Seguramente, tal vez usted también, doctor. Le repito, los nombres ya tiene Correa. El viaje del fiscal solo fue pantomima para mantener la reserva hasta que pase el 19 de febrero. ¿Cómo le parece a usted? Si esto es verdad. Mire, si eso es verdad, a mí me parece que el gobierno está jugando un juego suicida, porque el ecuatoriano no es tonto. No es tonto y pase lo que pase en las elecciones del 19 de febrero. Cuando salgan los nombres, esa gente tiene que ser procesada. A mí lo que me molesta de esta historia, y me molesta mucho, es la trivialidad con la que desde el gobierno se pretende minimizar una cosa tan grave como el hecho de que una compañía haya confesado haber pagado sobornos en el Ecuador entre el 2007 y el 2016 por 33.5 millones de dólares y se trate de minimizar esto como que no pasa nada. Eso es algo que me ofende hasta intelectualmente. Es decir, oye, ¿qué creen que somos tontos? ¿Qué creen que somos tontos? Pero no solamente eso, Gonzalo. El nuevo gobierno tiene la obligación de decirle al país la nómina de los corruptos, no solamente en el tema Odebrecht, sino abrir procesos de investigación en toda la contratación de obra pública. Entonces, este sería un juego de niños. Esto puede ser un juego de niños, exactamente. La contratación en procesos de consultoría, que es donde se ha ido la plata a chorros. ¿No? Consultores que antes andaban en bus, colgados de los buses. Sí, conozco. Ahora andan en carros de lujo, sí. puestos pantaloncitos de colores. Ajá. Algunos son candidatos a la asamblea. Seguro. No puede ser, no está bien. Sí. No está bien. En ese contexto, mi querido Gonzalo, y a pocas semanas de que termine la campaña, yo creo que el ecuatoriano debe ser muy, muy inteligente. Debe jugar vivo, debe estar pilas para no dejarse embaucar. No dejarse embaucar. Porque si nos embaucan, ya no hay queja, pues, Gonzalo. Ya no hay derecho a la queja. Claro. O sea, si ya todas las cartas están sobre la mesa, ya no hay derecho a la queja. Claro. Sí, si repiten, son... Ya no hay derecho a la queja. Ya no hay derecho a la queja. ¿Qué podríamos Y no hay que
no hay que tampoco sorprenderse. No hay que sorprenderse de que algunos candidatos de la derecha, porque en el Ecuador sigue habiendo derecha, centroizquierda, izquierda, eso es innegable, ideológicamente. No hay que sorprenderse que algunos candidatos de la derecha sean extremadamente agresivos, innecesariamente agresivos, con otros candidatos de la derecha. Porque tengo la impresión de que desde la agresividad se evidencia un acuerdo con el gobierno. Porque si no, no hay lógica de que si estamos todos en la oposición tratando de vencer al gobierno, uno de los candidatos de la oposición termine agrediendo a otro en un debate público, además donde no había ninguna necesidad de hacerlo, sino es porque hay un quinta columnista, ¿no? Alguien que quiere que fracase el proyecto de ganarles las elecciones, porque algún beneficio tendrán en otros escenarios políticos y en otras ciudades del país. Y ilustrar a la ciudadanía, se puede ilustrar a la ciudadanía, más bien dicho, ubicando otros módulos del andamiaje de la corrupción, porque hay compatriotas que dicen, bueno, pues se han robado o han cogido como coimas 33,5 millones. Comienzan diciendo siempre ha habido corrupción y terminan pensando que esa es la cifra única. Usted acaba de mencionar, esa es una lágrima, una lágrima en el mar. Una lágrima. ¿Dónde cree usted que habría que investigar, hasta para que nos dé una clase, el binomio suyo, de cómo y dónde ustedes impulsarían indagaciones puntuales? Contratación de consultoría. En consultoría se fueron decenas de miles de millones de dólares. Contratación de obra pública. Contratación de deuda. De deuda. Hay que aclarar quiénes son los tenedores de deuda ecuatoriana. Deuda. Sobre todo en estas últimas emisiones de bonos con un interés altísimo. Ahí está en el tema de los contratos anticipados de petróleo. El Banco Central, el Ministerio de Coordinación Económica, son la enciclopedia de este momento de ese Ahí hay que entrar, abrir los libros, ver qué han hecho, porque mientras no estemos en el gobierno es imposible. No le estoy culpando a esos jóvenes. No, pero ellos saben, quiero decir. Sí, pero más allá de eso, Gonzalo, el Estado no se borra. No se borra, o sea, usted no puede borrar un Estado. Ahí están las cifras, ahí están los datos, ahí están los tenedores de los bonos, ahí están los negociadores de petróleo. Allá habrá que ir a investigar. Pero ojo, la investigación tiene que ser hecha por un fiscal independiente incluso de nosotros como gobierno, con juzgados por jueces independientes, para garantizarle al Ecuador institucionalidad. Perdone que le interrumpa. A mí me han contado que en el área financiera y económica, tanto en el un organismo como en el otro, que hay Banco Central y hay el Ministerio de Economía y Finanzas, se ha gestado desde hace tiempos otro formato de contabilidad, es decir, allí hay otro Estado que le han construido en base de otros insumos mentirosos, obviamente. No me sorprendería en lo más mínimo, pero una vez en el gobierno usted lo descubre. Una vez que usted llega al gobierno, hay informantes también. No hay diablo que se le escabulla, no hay milagro que se le oculte, ¿ya? Y no hay muerto que no se reclame. Pero el momento en que haya una alianza entre un gobierno que quiera tapar y el gobierno que va de salida, ahí no hay forma de saber lo que pasó. Por eso yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que buscar también un nuevo gobierno que le diga: aquí no va a haber compasión, no va a haber tranza, no va a haber cuidar las espaldas del gobierno. Pero tampoco va a haber persecución con odio. O sea, tampoco es que vamos a desatar una cacería de brujas. No, yo soy un hombre formado en el derecho. Si alguien viene a mí a decirme hay una acusación puntual, ok, dame las pruebas. Y pruebas obtenidas legítimamente. Esta mañana escuchábamos estas opiniones. Estuvieron León Roldós, estuvo Francisco Huerta, la doctora Paulina Araujo y Jorge Rodríguez.
Aparte de que el señor embajador de los Estados Unidos de Norteamérica también se comprometió y dijo, nosotros tenemos todo, Sí, claro. tenemos un estudio, o sea, pero el rato de los ratos, el otro señor adjunto, ¿cómo se llamaba? Era subprocurador adjunto de la Secretaría de Justicia o del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El señor que le recibió a nuestro fiscal. Bueno, no importa, porque además no pronuncio bien el apellido. Entonces venga, dígalo usted. Bueno, tenga la bondad de hacerle escuchar al público y a nuestro invitado de excepción, que es Ramiro Aguilar. Es que el fiscal ponga calendario, ponga fecha, ponga esto, porque si no, todo sale después. Ahora no solo en el Ecuador, no nos olvidemos que lo de Montesinos y el entorno de Fujimori en el Perú saltó en pedazos cuando salió Fujimori. Mientras Fujimori no salía, todos eran angelitos alrededor de Fujimori. Entonces ese es el problema en el Ecuador. El señor fiscal primero nos delimite. ¿Hay efectivamente una investigación preliminar ya aperturada en el Ecuador? Que entiendo yo ya deberían incluso tener nombres, y no por los que dé Estados Unidos, sino por la inteligencia investigativa que aquí en el Ecuador entendemos la han hecho. No era tan difícil ver todos los contratos, si quiere, vea, de un periodo concreto en los cuales ha estado inmersa esta empresa y empiece a analizar qué ha ocurrido. Y adicionalmente, así tengamos una lista. Haga de cuenta que ya le entregaron una lista y que en base a esa lista van a empezar a caminar las investigaciones. Eso tampoco nos garantiza que los verdaderos responsables van a tener una pena y adicionalmente van a proceder a la reparación integral. El país sabe realmente quién está alrededor de la contratación de Odebrecht, sabe quiénes han tocado cada uno de los instrumentos en esta gran orquesta, en esta gran banda de delincuencia que se ha formado no solamente en el país, sino en todo el mundo. Pero el presidente dijo que vamos a ver las pruebas primero. Después dijo que no podíamos aceptar el testimonio de alguien que está actuando de delator para tratar de librarse de sanciones mayores, que es Odebrecht. Después dijo que qué coincidencia, nosotros ya somos maduritos, hemos crecido, como para que nos vengan con este cuento en periodo de elecciones. Después quiso que se mire atrás, para que no se vea el presente y todo lo que ha pasado. Y comenzó el sacudón hacia atrás. Después encontraron el culpable era Odebrecht. Esa fue la aportación del fiscal. Ya sé quién es el culpable, es Odebrecht. Todo esto por delante se insiste con cinismo en querer enturbiar el asunto cuando lo que debería hacerse, como ha ocurrido en Perú, o en Colombia, o en mismo Brasil, por supuesto, que los nombres se conozcan y se sancione en consecuencia. Pero aquí queda claro que dar estos nombres tiene una significación electoral que no pueden permitirse. Sí, la Fiscalía ha pedido información sobre este caso. Está siendo mandado a Washington, al Departamento de Justicia, a través de los canales ya establecidos. ¿Nombres? Yo creo que hay mucho interés en este. Yo puedo casi no caminar en las calles y gente está llegando a mí pidiendo los nombres. Eso es parte de cooperación legal que vamos a tener a través de los tiempos. Nosotros no salimos con información de nuestro Departamento de Justicia si no había dado o no había hecho un estudio, una investigación muy detallada. Entonces, nosotros investigamos las declaraciones, nosotros recibimos pruebas de estos sobornos que fueron hechos y eso es parte de la investigación. Por eso lleva tiempo para comprobar estas acusaciones, estas evidencias de coimas. Y quiero enfatizar que el caso Odebrecht es un caso judicial, no es un caso político. Yo no puedo darle una idea exactamente cuándo es de ocurrir. No es dictado por cuándo son las elecciones en Ecuador. Son decididos por los investigadores y lo que es mejor para la investigación. Esta parte última de el señor embajador coincide con lo manifestado por el señor fiscal. Le pregunto, doctor Aguilar,
A ver, el embajador lo que dice es, las investigaciones en los Estados Unidos llevaron tiempo. Es decir, todo el proceso que terminó en la confesión de Odebrecht es un proceso que ya se dio. No es que se va a dar, ya se dio. Lo que dice también, para decirle a la gente de todos los estamentos, los gringos, entonces ya saben. Correcto. Segundo, lo que dice es, yo no le puedo dar, yo soy embajador, eso hay que preguntarle al Departamento de Justicia a través de los canales regulares. Y el canal regular para preguntarle al Departamento de Justicia en el Ecuador no era otro que la Fiscalía General del Estado. Eso es lo que dice el embajador. Y lo que dice es, no puede pensarse que esto es un tema político porque los tiempos no los manejamos los políticos, sino que los manejan los investigadores. Entonces no es que fue no se hizo público esto porque el Ecuador está o no en elecciones. Además, ¿qué tienen que ver las elecciones del Ecuador con los hechos que también se produjeron en Perú, en Colombia, en Brasil, en la Argentina? Y también está claro que el gobierno americano responderá formal y oficialmente a un requerimiento del gobierno ecuatoriano. Entonces, mientras el gobierno ecuatoriano esté amorcillado, esté viendo para otro lado, no pida, los americanos no lo darán, porque es un procedimiento judicial. Y una vez que lo entreguen, supongo yo que esperarán que sea el gobierno ecuatoriano quien haga público y no el gobierno americano quien haga público, porque también ahí hay un canal regular. Entonces, el gobierno sigue siendo el dueño de la información, para bien o para mal. ¿Sí? Ahora, tampoco podemos anclar la campaña electoral en el Ecuador como a un único objetivo, que es que se hagan los nombres, suponiendo que entre los nombres hayan candidatos de gobierno a la asamblea, a la presidencia, a lo que sea, o a la vicepresidencia. No, hay que anclar la campaña electoral en el Ecuador a lo que es bueno para el Ecuador en función de salir de la crisis. Y un compromiso del nuevo gobierno de que una vez que se llegue al poder, se hagan públicos los nombres y se procese de manera justa y respetando sus derechos a los que están en la lista. Pero anclar todo, generar toda una expectativa electoral en función de los nombres de la lista, es como decirle al pueblo ecuatoriano, chuta, o sea que si no está en la lista, entonces sí hay la posibilidad de que usted vote por uno de los candidatos de país. Oiga, las reflexiones tienen que ser mucho más profundas que estar en una mera lista. El talento ciudadano de Ramiro Aguilar en Cadena Democracia, hablando la verdad. Informamos a nuestra audiencia. XFM obtuvo el puntaje más alto en la primera etapa del concurso de frecuencias a cargo de Arcotel.